no se preocupe, vamos a hacer lo mejor posible con la conexión que tenemos en este momento. Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todas y todos a esta primera charla de nuestro Café Sin Riesgo, que es una iniciativa que nace con el único propósito de difundir, de evangelizar sobre temas de gestión del riesgo y reducción del riesgo de desastre. Les quiero hacer un saludo, por supuesto, al profesor Alan Lavelle, a Bernardo Castro, que me acompaña como moderador en este webinar, y por supuesto a los participantes que hasta el momento nos están siguiendo desde Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, México, Chile y Portugal. Y es que no se me queda a nadie fuera. Después nos cuentan, por favor, de qué otros países nos están visitando. Y, por supuesto, un especial saludo a nuestros alumnos y exalumnos del Diplomado en Gestión de Riesgo, Desastres y Continuidad. El profesor Alan Lavelle, para quienes no conozcan su extensa currículum y experiencia, es PhD en Geografía Económica de la London School of Economics and Political Science de Londres. Destacan además sus más de 70 publicaciones académicas. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Londres, Politécnico de Middlesex, Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, Universidad de Costa Rica, Consejo Superior Universitario Centroamericano. Fue miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la RED, y actualmente es coordinador del programa de investigación sobre riesgo y desastres de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Costa Rica, y coordinador para América Central y el Caribe de la Red Latinoamericana para el Estudio Social de los Desastres, la RED. Hoy día, además, es miembro del Comité Internacional de Investigación sobre Reducción del Riesgo de Desastres, del Consejo Internacional de Ciencias y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales a nivel mundial y para América Latina. Antes de dar comienzo, quiero dejar a Bernardo para que haga un pequeño saludo a profesor Alan. Bueno, muy buenas noches a todos, especialmente a mi estimado amigo Alan. Recibe mis más atentos saludos y agradecerte la gentileza que has tenido con nosotros y con nuestros alumnos, a quienes estamos entregando lo mejor de nuestros conocimientos. Y como decía Jan, seguimos, al igual que tú, la huella, el sendero para seguir evangelizando en estas importantes materias relacionadas con la reducción del riesgo de desastre y la gestión del riesgo de desastre en nuestros países. Así que muchas gracias por tu apoyo, y esta es una magnífica oportunidad académica que tenemos no solamente los profesores y los alumnos que están aquí hoy día participando, ya en este momento cerca de 70 alumnos de diferentes países, y agradecerte, Alan, una vez más, y poder entonces dar inicio a este café sin riesgo que hemos llamado, y para eso, como una forma de que nuestros alumnos sepan la importancia de la autoridad con la cual hoy día nos estamos entrevistando, voy a partir haciendo una pregunta. Y la pregunta, Alan Lavelle, esta materia de reducción del riesgo, para mí es como hacerle una pregunta a un premio Nobel. En ese rango, digo esto porque tuve la oportunidad de estar presente en la plataforma global, en la cumbre mundial de Sendai el año 2015, ocasión en que nuestro distinguido amigo recibió el premio Sasakawa de la Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastre ese año, en reconocimiento a la gran labor de investigación para beneficio de la reducción del riesgo de desastre del mundo. De esta manera, Alan, que como lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, yo creo que esta es una buena oportunidad que nuestros alumnos puedan conocer y puedan saber de fuente primera, por supuesto, en qué consistió este gran aporte del trabajo de investigación que la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre hizo ese reconocimiento a nivel global. Así que ese sería nuestro primer
requerimiento que te hacemos en esta noche de Café Sin Riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien porque la conexión no es muy buena desde este lado. Si se escucha ese lado es bien. Lamento mucho los fallos y un poco para un increíble eso. Entonces, pero lo que quería hacer y la presencia de los amigos, colegas, estudiantes que están ahí afuera en los distintos países, reconocí unos nombres que aparecen en el chat, etc. Intentaré, porque creo que un chat de café debe ser un chat de café, de ser lo más breve posible, de una forma lo más contundente con lo que buscamos expresar, para ofrecer una oportunidad, cuando menos, de charlar un poco sobre ese café a distancia virtual. Y el tema que pusimos es este de que ya es muy frecuentemente como forma de describir un paradigma, una forma de acercarse al tema, es a través de un paradigma o modelo interpretativo de lo que estamos llamando la construcción sobre riesgo. Y qué curioso que ahora que está, parece tan obvio que explica y pone en la mesa de discusión una interpretación que a cierto punto parece hoy en día, en realidad, y lo que dice en términos de causalidad y es desastre, como es muy difícil de pasar el concepto y la teoría a la práctica. Mucho de la práctica en el tema que manejamos sigue de alguna forma aplicándolo predicado con anterioridad en cuanto a reducción de riesgo, reducción de desastre, etc. Entonces, hay un desafío enorme que creo que es el punto número uno, de un modelo interpretativo que creemos que es correcto, necesidad de afinamiento, práctica social consecuente a través de gobierno, ONGs, sociedad civil. Y tal vez una forma de introducir la noción es sencillamente con su antítesis, que era lo que llamábamos un modelo de construcción física de riesgo o de desastre, cuya manifestación más importante era a través del uso de tecnología de desastre natural, poniendo énfasis en lo natural en términos de desastre se concretaba en la sociedad, y que al fin de desastre, como su proceso de construcción emana de procesos eminentemente sociales y la relación de ciudad-naturaleza. Y el elemento de desastre natural, curiosamente, si ves el problema del COVID-19, el presidente de un país decía que la guerra es en contra de un virus. No hay guerra en contra de un virus. No hay guerra en contra de un huracán. Existen, son elementos de una naturaleza, tal vez con participación, pero que se expresan en formas físicas con altas de mejor forma posible. Y esa forma de lidiar es esencialmente una forma de determinar con nuestras prácticas sociales, colectivas, individuales, frente a eventos que obviamente tienen una capacidad de hacer daño. Sin embargo, el daño que van a hacer es muy mediatizado por nuestra presencia, nuestra actividad, nuestras acciones. Entonces, creo que es una forma de introducir el tema de construcción social que en su esencia es muy sencillo. Sencillamente que el riesgo, o sea, ese potencial de daño y pérdida que enfrentamos muchas veces en la vida, es
el resultado de una serie de procesos que llamamos procesos esquivados de desarrollo, o sea, desarrollo no bien logrado, que hacen que una bajo otras condiciones de ser mediatizado y controlado con efectos, daños e impactos más allá de la cuenta. Y si vemos lo de COVID-19, tomamos el virus y el COVID como amenazas, para decirlo de alguna forma, la diferencia entre un Hong Kong con 4 muertos y los Estados Unidos, que acaba de pasar 100,000, y la ciudad de Nueva York con 25,000, siendo del similar tamaño a Hong Kong, ya podemos darnos cuenta que el virus no es el problema, es la sociedad que interpone para crear condiciones más o menos grandes de riesgo. Entonces, el argumento de la construcción social es que tenemos que ver nuestra acción colectiva e individual a través de familias, gobiernos, sector privado, sociedad civil, que contribuyen en construir condiciones de lo que llamamos los elementos de riesgo, que son esencialmente amenaza, que normalmente nos referimos a un fenómeno físico, biológico, lo de exposición, cuando estamos hablando de nuestro contacto directo e indirecto con la energía que esos elementos físicos pueden generar, y vulnerabilidad como una condición interna, una condición que nos hace más o menos propensos de sufrir daños cuando estamos expuestos a una amenaza. La construcción social tiene un referente en cada de estos tres. Lo de la amenaza es interesante porque normalmente tendríamos la impresión que la amenaza es una construcción física, no una construcción social, un huracán, etc. Pero si lo vemos desde otro ángulo, el grado de peligrosidad o el grado de amenaza está determinado por tu grado de exposición y vulnerabilidad. Entonces, hasta las amenazas como amenaza, no como fenómeno físico, son construidos por elementos de su comportamiento referente a exposición y grados de vulnerabilidad que incluimos. Y hay un elemento muy importante que deriva de esta concepción, que encontramos más y más si buscamos causalidad. Es el asunto que mucho de lo que llamamos las causas de mundo, las causas profundas, que nos permite explicar la existencia del riesgo en la sociedad, vamos a encontrar que hay macro y micro procesos sociales que tienen manifestaciones muy diversas, que han en común, no importa la crisis que enfrentamos. Entonces, igual podemos hablar de una crisis asociada con lo financiero en 2008, una crisis asociada con el terremoto de Haití en 2010, una crisis asociada con el huracán el año pasado, y una crisis asociada con COVID-19 visto como un desastre y crisis, y vamos a encontrar de hasta ellos en el grado de riesgo y el impacto que suscitan. Hay factores muy en común que pueden expresarse de formas distintas, tener matices distintos, pero esencialmente derivan de comunalidades. Y esto es muy importante porque cuando pensamos en la gestión riesgo y en parcializar esas gestiones de riesgo, hablando de riesgo de desastre, gestión de riesgo, gestión del riesgo financiero, gestión del riesgo cotidiano, vamos a encontrar que todos están interrelacionados de alguna forma a través de elementos en común a nivel causal y también en términos de elementos en común de la acción que debemos tomar para enfrentar, reducir y controlar el riesgo asociado. Entonces yo creo que lo de la construcción
social de riesgo como una búsqueda de explicar por procesos sociales existentes que cambian con el tiempo, y ahí estamos acostumbrados hoy en día de hablar de impulsos de riesgo y nuevos impulsores de riesgo. Por ejemplo, todo el proceso migratorio forzado que estamos viendo en grandes partes del mundo, asociado con crisis política, con guerra o con agotamiento de los ecosistemas, está asociado como proceso, como un nuevo impulsor de riesgo. Los migrantes llegando a otros países se establecen en ciudades bajo condiciones inaceptables de amenaza, y entonces se suma un impulsor encima de los que hemos de pobreza, desigualdad, exclusión, marginalidad. Entonces, si analizamos COVID-19 y buscamos compararlo con un desastre de riesgo asociado con un sismo o un huracán, vamos a encontrar factores muy en común. Y las soluciones tienen que tener una comunalidad y integralidad. Muchas veces nuestros sistemas de gobernanza impiden lograr. Hemos visto, por ejemplo, en el pasado, cómo la adaptación al cambio climático está separado institucional, financiera, programáticamente y entre grandes acuerdos internacionales. Que están íntimamente relacionados. Pero cuando comenzó y se consolidaron, se establecieron como cosas aparte, cuando realmente son manifestaciones distintas de un mismo problema, que es riesgo en la sociedad. Y entonces hoy en día, si vemos COVID-19, obviamente es un desastre muy distinto a la que se asocia con un sismo. No hay daños hiperfísicos estructurales de edificios, etc., por ejemplo, de carreteras. Sin embargo, si ves las de exposición diferencial o las causas de vulnerabilidad diferenciada entre distintas gentes, países, etnias, razas, etc. Acabamos de ver, por ejemplo, el 80% de los muertos en los Estados Unidos son mayores de 65. Pero también sabemos, desagregando ese dato, que hay una gran preponderancia de gente de origen latino y negro entre los muertos. Y la preponderancia descrito por raza o EA refleja un elemento muy fundamental, que es discriminación, marginación, exclusión de la sociedad, condiciones que a través de lo que llamamos riesgo crónico, se transfiere la necesidad de exponerse a la amenaza. Entonces sabemos con COVID-19 que los que salen a la calle, principalmente hasta ahora que la batalla para salir es más grande por las presiones para volver al trabajo, los que tenían originalmente que salir eran los normales que se ganaban la vida cotidiana en la calle, y ese era en la India, en los Estados Unidos, en Chile o Costa Rica. Entonces, no hay mucha diferencia entre eso como un factor que construye exposición a lo que sucede frente a sismos o invasiones, donde la gente de escasos recursos están obligados a sentarse en zonas de gran amenaza sísmica o de inundación o deslizamiento en ciudades metropolitanas o ciudades pequeñas, y en consecuencia están expuestos al riesgo, a la amenaza con inundación y deslizamiento, que no es distinto a que alguien con el presencia de COVID-19 está obligado, no puede trabajar en una casa porque no tiene un computador o el espacio para distanciarse. Entonces, aunque la expresión es distinta, la causa de fondo es igual. Entonces, yo creo que esa es la esencia de lo que estamos haciendo, y la investigación es procedente para ir especificando, ampliando nuestro conocimiento
identificando factores genéticos en común, identificando distinciones en casos distintos que pudieran incorporarse finalmente en un plan de acción para prevención, mitigación, reducción de riesgo y para asistencia en casos de emergencia y la necesidad de recuperación. Y aquí es interesante la diferencia tal vez entre COVID y un sismo o una inundación. Nuestra experiencia de inundaciones, sismos, huracanes, nos ha permitido pensar en una acción proactiva, una gestión prospectiva del riesgo. O sea, si sabemos que la construcción de ciudades conducen a riesgo frente a sismos o inundaciones, tenemos ya larga experiencia de investigar y conocer eso, y se ha hecho intentos con las formas de nuevo desarrollo de incorporar principios más seguros para las sociedades. Con COVID-19, la pandemia agarró de sorpresa, a pesar de haber habido existencia de cosas similares en el pasado, y lo prospectivo va a tener que ser para el futuro, pero no fue posible para el presente. O sea, la COVID como amenaza agarró sociedades de ciudad como están, con sistemas de tránsito en masa como están, con sistemas de intercambio internacional, nacional como están. Y descubrimos en esas estructuras factores que contribuyen a la exposición y la vulnerabilidad. Pero en el futuro, con la experiencia de esto, esperaríamos que los factores de construcción social de riesgo con COVID-19 pueden ser atendidos a raíz de consideraciones en desarrollo urbano, territorial, sistemas de tránsito en masa, igual que para un sismo consideramos similares cosas genéricas, pero con otras expresiones, ¿no? Entonces, tal vez para terminar, para no prolongar, porque yo sé que tenemos una hora y el chat podría ser mucho más interesante. Y era instructivo y me parecía maravilloso frente a la barbaridad de Donald Trump haber escuchado al presidente Obama, primero lo que se escapó a las noticias sin su intención, cuando que cualquier país y gobierno hubieran enfrentado problemas con esta crisis. Pero ahí en los Estados Unidos era un chaotic disaster, un desastre caótico. ¿A qué estaba refiriendo con ese comentario? Que el problema del riesgo es un problema de gobernanza, de las formas en que nos organizamos para enfrentar y la relación social civil, gobierno, la confianza que existe, la democratización, la participación y todo lo sabemos existe. Y por otra parte, unos días después, en cerrar el año 2020 de estudios para los colegiales en los Estados Unidos, que no pueden tener sus celebraciones de fiestas y todo, dijo que esta crisis no es de ahora, esta crisis está fundamental sobre la estructura de nuestra sociedad, sobre cosas ya existentes. Entonces, a través de la gobernanza o el costumbre, el riesgo crónico, estoy diciendo que el riesgo se ha construido por esos dos mecanismos. Y creo que era bien instructivo escucharle y bastante triste escucharle cuando uno tiene que escuchar un momento después a Donald Trump en la televisión. Entonces, bueno, yo no prolongarlo y creo que el elemento ahí para reaccionar cerraría la intervención de conocimiento de tecnología a tal grado que hubiera ayudado en conectarme con el mundo afuera y abriría la posibilidad de una conversación durante el tiempo que tenemos. Estoy viendo que de todas maneras tenemos 25 minutos charlando, así yo creo que 25 más de conversación entre nosotros sería bienvenido para todo el mundo a esta hora de la noche, ¿no? Que es más tarde en ciertas partes que a Costa Rica, donde creo que estamos llegando a 10:30, 6:40 de la tarde. Pues muchísimas gracias, un saludo a Bernardo, que
y también ni se acuerda de muchas cosas. Y todos los colegios. Alan, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Ya. Bueno, tenemos un esquema en cuanto a las preguntas que nos están planteando desde los asistentes, pero yo quiero hacer una pregunta que es básica, pero que se repite bastante en cuanto a lo que implica, a mi juicio, un grado de resignación cuando se habla de desastre natural. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no debería hablarse de desastre natural? Bueno, la primera razón es porque no son reales, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un comentario de Gustavo Wilches Chautz, que muchos conocerán por sus escritos y su filosofía, que contó el cuento de un tipo que recibe 20 balas en el cuerpo y el médico lo declara muerte por causas naturales, a lo cual la familia protesta enormemente como que es natural y dice, bueno, es natural que mueres si tenéis 20 balas en el cuerpo. Bueno, los desastres naturales, como la muerte de una persona en el cuerpo. Y no son naturales porque si la definición de desastre es una ruina severa en la cotidianidad de una sociedad o algo similar de esas definiciones, eso obviamente no es natural. La cotidianidad y su interrupción es social, económica, política y cultural. Pero lo que es peor es que el concepto de desastre natural se refiere a la causa, no necesariamente al impacto. Y lo que se ha hecho y que seguimos haciendo, bueno, yo no, espero, pero muchos hacen, porque leo muchas cosas en que lo representan, es que hacen equivalente un sismo con un desastre. Entonces, si tú preguntas a un grupo de gente en una clase o en una conferencia o en la calle, dime un ejemplo de un desastre, dicen sismo, inundación, deslizamiento. Esos son eventos físicos que suceden, parte de la dinámica de la Tierra o parte de una dinámica de relación de la sociedad con la Tierra. Por ejemplo, sabemos que hay deslizamientos porque desforestamos pendientes. Sabemos que hay inundaciones porque hay sedimentación de ríos a raíz de desforestación y procesos erosivos, que no son procesos naturales porque interrumpimos nosotros. Pero el hecho es lo que impacta con los vulnerables y crea condiciones de riesgo que pueden cuajarse en daños. Entonces, desastre natural, ¿qué es? Solamente puede existir el término si estás haciendo equivalente el desastre con el desastre mismo. Y eso obviamente es en contra de la fórmula de amenaza, vulnerabilidad, exposición y contra de la lógica. Sencillamente no es así. Ahora la pregunta es, que debemos preguntar, que tenemos que avanzar en evitar, es por qué hay tantas instancias que siguen utilizando la noción de desastre natural. Si tú ves el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las compañías de seguros siguen utilizando el término desastre natural. Y la pregunta y la respuesta viene, obviamente, por un lado, no de desconocimiento, no creo. Tiene que venir por un lado de conveniencia. Y esa conveniencia puede tener en algunos casos obviar procesos de culpabilidad y legalidad. Entonces, Dios, desastres naturales permiten a cualquier persona decir, yo no tenía nada que ver con ese es culpa de la naturaleza, culpa de Dios. Yo, ser humano, alcalde, político, decisor, no tengo nada que decir en eso. Y eso ha sido vencido en muchas partes. Hay casos
no muchos, de alcaldes que iban a la cárcel por construir socialmente el riesgo, no por constantemente el riesgo. Pero Benicio, que va a quedar con nosotros un rato, porque como cualquier cosa es útil biológicamente en cierto sentido. Es una noción de inevitabilidad. Y yo sí recomendaría una lectura, y ese es un bias influyentes en él, es leer un artículo de 1983 escrito por forma de hacer de Sanatu y de ser efectivamente desastres, continuidades de la vida cotidiana. Son rupturas con la vida cotidiana. Su razón de ser, la razón por Alan, lo perdimos. Le cortó la comunicación. ¿Me escucha, Bernardo? Yo a ti te escucho. Algo pasó, se Sí, cayó la señal, me parece. se le cayó la señal. Espera un poquito. Para los asistentes al webinar, les digo que hay varias preguntas muy importantes que se están planteando en el chat. Así que vamos a tratar de ir incorporándolas en las próximas intervenciones que le vamos a hacer de las preguntas a, a Alan. Efectivamente, porque hay muchos temas transversales que están surgiendo hoy día a raíz justamente de la pandemia que está afectando al mundo y a todos nuestros países, por supuesto. Por lo tanto, hay temas relacionados que están planteándose desde el punto de vista de cómo se supone que debería enfrentarse el tema de la colaboración y de la cooperación interestatal en circunstancias que todos los países están pasando, están siendo afectados, están llegando a los límites de sus capacidades, muchos de ellos. Entonces, ¿de qué manera? Por otra parte, pueden desarrollarse políticas públicas relacionadas con una política transversal en materia de resiliencia que permita poder compartir justamente capacidades, información, tecnología, que por lo demás Sendai así lo plantea. Así que, por lo tanto, vamos a tratar en lo posible, vamos a estar restableciendo las comunicaciones y vamos a ver si vamos a poder alcanzar a incorporar todas estas ideas, estas preguntas en los próximos minutos. ¿Ah? Estamos tomando contacto con Alan, que se le cayó la señal. Uh-huh. Entre muchas otras preguntas, están surgiendo ahí preguntas que dicen relación justamente con las dinámicas que deben producirse a partir de este momento y en el futuro, después que pasemos este umbral del COVID-19, que es el que convoca a todos.
y si es que se requiere de ello dinámica de tipo adaptativas a las soluciones. Efectivamente, en esa dirección van a tener que justamente conducirse el resto de las acciones por parte de los estados, de los países y particularmente de los sistemas de protección civil. Y los procesos adaptativos, a diferencia de los problemas técnicos. A problemas técnicos, soluciones técnicas. Y a problemas adaptativos se requiere justamente de fuertes liderazgos, se requiere de tiempo, de cambios de cultura, de cambios de normas, de cambios de paradigmas que están instalados en el colectivo, porque efectivamente esta amenaza, la vamos a ver más adelante, siempre estuvo, desde el año 2015. Marco de Sendai la señalaba dentro de las amenazas biológicas, y, y aparentemente como que nunca nadie observó más detalles de lo que del impacto que podría generar eh, este tipo de virus, como el que está pasando hoy día en el mundo. Así que tenemos, en estos momentos, es una oportunidad de aprendizaje el COVID-19, como lo estamos viendo en todos los países, ¿ya? Alan, está ahí, el micrófono lo tiene apagado. No, Ahí, me escucho. ahora sí. Yo te escuchaba a ti, distante, pero te escuchaba. Lo escuchamos. Aló. Aló, aló, sí, fuerte y claro, se escucha. Creo que prefiero Microsoft Word, Teams o Zoom. Pero lo estamos Yo veo a escuchando, los Alan. dos, pero no sé. ¿Sí? Sí. Alan, ¿tú me escuchas bien? No muy bien, pero muy en la distancia, Bernardo. Ya. Bueno, en todo caso, toda la conversación está siendo grabada y la vamos posteriormente a preparar para poder levantarla en el sitio web del programa. Así que, por lo tanto, para los alumnos que han tenido una mala conexión, vamos a tener la posibilidad de poder entregarles información. Alan, retomando la intervención, ¿me escuchan, no es cierto? Sí, tú me escuchas a mí. Ya, sí, perfecto, Okay. sí, estamos perfectos, sí. Alan, nuestros alumnos y muchos de los participantes en este foro hoy día, eh, obviamente siempre están haciendo preguntas y cuestiones sobre la evaluación del riesgo y particularmente de sus componentes. ¿Ah? Eh, por lo tanto, los alumnos están en estos momentos estudiando estos factores y viendo cómo se construye el riesgo. Eh, eh, y en qué medida se puede justamente, una cosa es la situación de exposición, otra cosa, otros factores es la condición de vulnerabilidad, y que hoy día, justamente a raíz del COVID-19, hemos visto que la vulnerabilidad ha estado incluso en las noticias permanentemente, por diferentes factores, no tanto físicos, sino que sociales, económicos, estructurales en algunos casos. En una oportunidad te escuché justamente en una conferencia hablar de este riesgo como un monstruo de 7 cabezas, ¿ah? Y que muchas veces cuesta poder saber por dónde partir. Entonces, y hoy día estamos viendo que a raíz de que tanto el marco de Sendai como la Agenda 2030, asociada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
se encuentran seriamente amenazadas por los efectos que tú justamente anteriormente hacías presente de lo que aquí, por lo menos en Chile, se está hablando de la tercera o cuarta ola, vale decir, de los efectos que van a quedar posteriores al momento que se supere esta crisis de carácter sanitaria. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Con qué mirada estás viendo tú? Y había unas preguntas de algunos alumnos y de algunos participantes. ¿Existe alguna forma de que haya también dentro de ese constructo a nivel global una visión de tipo interestatal, de apoyo, de ayuda de los estados, los más grandes hacia los más débiles? ¿Cómo crees tú que se va a poder enfrentar ese momento, digamos, cuando pasemos esta crisis? Bueno, yo creo que aquí sí se acuerdan el documento de Sendai. Muchos de nosotros fue en ciertas cosas un atraso comparado con Hyogo, principalmente por la falta de dedicación suficiente a las causas de fondo. Pero se rigió toda esta noción del riesgo sistémico, en lo cual se amplió el número de amenazas que consideraban hacia los biológicos, los ecológicos, pero también pusieron mucho énfasis en uno de los capítulos en describir o cuando menos encuadrar todo el debate de lo sistémico. O sea, que todo está relacionado con todo y en consecuencia en buscar causalidad, las no linealidades entran en los modelos y hacen muy difícil precisamente lo que está diciendo, entender, evaluar el riesgo. Entonces, lo que yo diría en este momento, acaba de salir en la mañana, estoy en el comité asesor del Global Assessment Report, que es lo que se produce en Ginebra cada 2 años, la próxima saldrá en 2022, y a raíz de COVID como incentivador mayor, el tema central ahí que está en todas partes en los capítulos es precisamente el riesgo sistémico y la necesidad de reformas en la gobernanza para tomar cuenta de la creciente complejidad, no complicación, complejidad, aunque complicado también es en cuanto. Y lo que COVID ha hecho es, por su naturaleza transnacional, pandemia, etcétera, hacer muy obvio esa interrelación entre las partes, no más que tal vez otros eventos en el pasado. Entonces, no me cabe duda que la pregunta va a existir. Ahora, lo que yo quiero decir aquí, yo cuando vi lo que estamos debatiendo sobre el riesgo sistémico, incertidumbre, complejidad, yo vuelvo a una pregunta que me hacía con vulnerabilidad hace 30, 25 años, cuando comenzamos a hablar de eso, que era, bueno, tantos factores involucrados, sociedades distintas, comunidades distintas, donde esta multiplicidad. Si vemos lo de Gustavo de 88, de la vulnerabilidad global, otros planteamientos después, tantos factores y tipos de factores. Pero realmente lo que necesitamos saber es cuál es el punto álgido de intervención que pudiera permitirnos articular un avance en una solución. Entonces, si tú sumas para llegar a un nivel de vulnerabilidad 12 factores y llegas a un número, no te ayuda mucho en saber dónde ir. Lo que tenéis que saber es hacer que vulnerabilidad es una técnica relacional, o sea, te permite entender causalidad y qué está relacionado con qué y dónde tenéis que intervenir para establecer un punto de transición, transformación, algo más. Ahora, con referencia a riesgo sistémico, yo creo que a veces vamos a tirar lo que dice en inglés el bebé con el agua de baño. O sea, tenemos que reconocer que hay sencillez en esto también, que hay certidumbre también y que hay cosas que no van por el lado de acomplejarnos, van por el lado de sencillarnos la vida. Entonces, si entendemos que un factor en común de todo lo que es crisis es desigualdad, entonces
¿qué vas a hacer con eso? Porque si no haces algo con eso, ninguna crisis va a desaparecer en el futuro para los que sufren las crisis, ¿no? Que no son, hay gente que están haciendo una fortuna de esta crisis, ¿no? Siempre la hay. Pero hay los que estaban en condiciones de desventaja antes de esto, que están en peores situaciones, y gente que son los nuevos pobres que han bajado ese nivel de subsistencia mínima aceptable a raíz del evento. Pero sabemos que si hay una crisis financiera, eso es igual. Entonces, cuando hablamos de análisis de vulnerabilidad riesgo, lo que estamos hablando es el riesgo para la sostenibilidad de nuestras vidas. Y en consecuencia, todo nuestro análisis tiene que ir orientado a ver la gestión de riesgo en el marco de una estrategia de desarrollo, donde los factores subyacentes de riesgo son los que tenemos que poder tocar. Porque no es suficiente poner un dique o sostener un pendiente, etc. Sabemos que eso no es suficiente, el desafío es mucho mayor. Ahora, ¿cómo hacemos a través de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, para reducir desigualdad, pobreza y aumentar el bienestar de poblaciones en ciudades y centros rurales? Entonces, tenemos que pensar más allá de lo obvio, no quedarnos hundidos en complejidad, lo sistémico que invita incertidumbre como noción, y pensar que la toma de decisiones tiene que vencer la incertidumbre. No, la toma de decisiones tiene que tomarse también sobre lo cierto, sobre lo obvio, sobre lo que sabemos. El problema es que lo estamos obviando con muchas cosas que a mí me parece que son muy relevantes, muy importantes, pero un poco tal vez más allá de lo que necesitamos para 1.2 billones de personas en el mundo que viven con menos de $3 al día, ¿no? Cuando es obvio la relación de pobreza, desigualdad con riesgo de cualquier tipo, pero principalmente riesgo crónico y riesgo de desastre, ¿no? Pero yo los recomendaría dar seguimiento de lo que es la producción del gas en el sentido de que lo sistémico, la complejidad, la necesidad de transformación en sistemas de gobernanza va a ser el centro del análisis, aunque con COVID uno no sabe si los planes para una publicación dentro de 2 años que fueron diseñados hace 6 meses son relevantes, ¿no? Tal vez ya necesitamos otro tipo de enfoque, otro tipo de investigación para ir adelante, ¿no? Jan, completando, Sí, perdón, Jan, completando sí. unas ideas que están surgiendo también de las preguntas. Hoy día parece que COVID-19 está haciendo presente, se está manifestando, mejor dicho, pero de cuerpo completo, lo que en algún momento determinado en tu estudio señalaste como la gestión reactiva, ¿ah? En vez de hacer una gestión prospectiva, o sea, Sí. que mencionaste las amenazas subyacentes. Entonces, me surgen varias preguntas, pero así sueltas, que me gustaría que con tu visión nos puedas completar al respecto. El tema de la voluntad política, porque justamente cuando aparecen todos esos temas es porque uno dice, ¿por qué entonces no se puede lograr ese proceso que nos están pidiendo de Yogon hacia adelante, y con mayor razón en Sendai, que transitemos desde de una respuesta eficaz a una prevención eficiente? Entonces ese cambio de paradigma pasa por un concepto de voluntad política, es transversal a la gobernanza, impacta sobre los objetivos del desarrollo, etcétera. ¿Cómo crees tú que vamos a enfrentarnos nuevamente a esto? Porque va a quedar instalado que en el fondo todos están reaccionando hoy día, nadie estaba preparado, y la respuesta es que este virus hacía 100 años que todo el mundo no lo tenía, por decirlo en términos generales, pero resulta que todos sabemos que era una amenaza que estaba ahí subyacente. ¿Cuál es tu mirada respecto a ello? Sí, ahí, bueno, yo comenté en la intervención un poco que, dado que no había la misma experiencia con
con un virus que conduce a una pandemia, no una epidemia, ¿no? Porque epidemias ha habido bastantes, Claro. etc. Pandemia es otra cosa y muy relacionado con la integración del sistema mundial, ¿no? No es casualidad que ciudades como Nueva York, Londres, etc. son en el punto de lanza de muchas de las cosas. Pero básicamente estamos frente a una gestión reactiva y no pensado ni planeado. Por eso las grandes contradicciones en lo que está pasando y con ese lo que llaman trade-offs, aunque no son trade-offs, son necesidades de lidiar con entornos distintos de riesgo y tomar decisiones sobre cuál te va a importar y en qué medida. Yo me acuerdo, Andrew Mascret en 88, en el libro que hizo sobre mitigación comunitaria o mitigación local, ya hizo la observación que el pobre lidia con el riesgo crónico y esa es su prioridad, no el riesgo de desastre, porque la vida diaria, cotidiana es más importante que el problema de un sismo que puede ocurrir en 5 años o una inundación en 3. Hoy en día con COVID hay no un trade-off, pero hay una tensión entre el riesgo de morir de hambre, para decirlo así, por no trabajar, para los que son excluidos y de morir de COVID-19, cuando uno reconoce, como en los datos de los Estados Unidos, que 80% de los que mueren son mayores de 65 años de edad. Entonces, para los jóvenes, etcétera, con ese dato en mente, están dispuestos a arriesgarse en la calle si es que tienen que ganarse la vida informalmente, ¿no? Pero es reactivo, todo es reactivo. Pero yo creo que hay una reflexión, obviamente, sobre causalidad que pudiera incitar pensamiento proactivo y prospectiva. Y de igual forma, como hemos aprendido de terremotos, de inundaciones, por muchos estudios de presente, he podido usar de un pensamiento correctivo, o sea, ya estamos en el lugar equivocado, nos reubicamos, o ponemos un dique, o ponemos en pilones una casa que se inunda. Hemos pasado a pensar prospectivamente. El problema es, y es demasiado corto el tiempo para decir por qué no hemos logrado que esa prospección es parte íntegro del ADN de desarrollo, o sea, en los esquemas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, etc. COVID, el único ejemplo paralelo por pandemia con tanto impacto era la influencia española de 1918-21, que condujo, de acuerdo con lo que dicen, a 50 millones de muertos en un mundo de 500 millones, ¿no? Considerablemente más severo de lo que estamos viendo. Y las lecciones de eso son precisamente las lecciones deberían haber sido incorporadas en un plan previo a la llegada de este virus, pero obviamente la gente no estaban conscientes que un virus de este tipo, que es mucho más contagioso que SARS o los otros que nos han afectado los últimos 10 años, tiene características muy distintas en términos de lo contagioso y el desconocimiento de su comportamiento. Hay muchas cosas que descubren cada día. Entonces, pero ya ha movido y con esperanza de que algo prospectivo se puede hacer y que esa prospección tiene que estar ligado con sismos, inundaciones y múltiples manifestaciones de riesgo, porque está en ordenamiento urbano, está en cómo construimos la densidad de nuestra ocupación del territorio, los sistemas de tránsito en masa y lo que significan, etc. Y un sistema de tránsito en masa es tan peligroso con un sismo que frente a COVID-19, ¿no? Al fin de cuentas, son manifestaciones distintas. Entonces, no hemos tenido ninguna otra opción que no fuese, en este caso, la reacción. Y lo de la recuperación, que aún están jugando con cómo hacerlo. El problema aquí es también que la cantidad de dinero, que son trillones de dólares, no estamos hablando de billones o millones, va a distraer
de muchas otras cosas. Parte de lo sistémico es que hay más gente muriendo en los Estados Unidos, por ejemplo, de infartos, porque no van al hospital cuando tienen síntomas, porque tienen miedo de los hospitales. Y hay niños muriendo en África e India por la falta de atención de medicina básica frente a la existencia de COVID-19. Entonces, hay una combinación muy compleja de constitución de riesgo, ¿no? Perfecto. Gracias, Alan. Yo, en forma lo más sintética posible, voy a tratar de agrupar varias preguntas en una sola y que quieren saber su opinión de tanto de los gobiernos como de las comunidades, cómo han trabajado o cómo ve usted que trabajan respecto a la reducción de la vulnerabilidad. Ese es en cuanto a riesgo de desastre en general, no con COVID. En general, cómo se comportan sobre todo los países de América Latina y Caribe, digamos. Bueno, es imposible generalizar, ¿no? Porque cada país, cada realidad, cada localidad es distinto y hay ejemplos muy ilustrativos que siempre aparecen como los best cases, los casos positivos de intervención sobre el tema de vulnerabilidad, etc. Pero yo creo que la conclusión general, y eso tiene una razón, es la reducción de la vulnerabilidad que influye sobre la reacción coyuntural frente a un riesgo ha avanzado bastante. ¿Qué quiere decir con eso? Alerta temprana, sistemas de evacuación, preparativos, etc., donde la inmediatez y el acceso al conocimiento sobre comportamiento y seguridad es muy claro. Cuando viene a vulnerabilidad de largo plazo, para decirlo así, que está en los medios de vida, en las formas de vivir, no creo que hay, y tal vez me equivoco, grandes tendencias de mejora significativa. Y eso es sencillamente porque las causas de fondo no se están tratando. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en una región donde la desigualdad está creciendo, el coeficiente de Gini está aumentándose constantemente, aunque pueden decir que el número de pobres y la pobreza está bajando, cosa que ya se ha invertido también? Si no eliminas esas causas de fondo, la lucha de reducir la vulnerabilidad es una lucha casi sin fin. Entonces, ¿cómo es que conceptualizamos este tema? No como, por ejemplo, transversalizar la gestión de riesgo en el desarrollo. Este no es un problema de transversalización de nada. Es un problema de lo que con Andrew Muskry escribimos, de tener riesgo y gestión en la ADN del desarrollo. O sea, es el ministro de Economía que tiene que tenerlo en su ADN, no el experto del Sistema Nacional de Emergencias que le dice que lo debería considerar. Tiene que ser un factor influyente en la concepción de desarrollo. Igual género, igual ambiente, etc. Pero hemos tratado temas que son codeterminantes de nuestro concepto de desarrollo como si fueran adiciones al desarrollo. Entonces, reducir la vulnerabilidad, aunque pobreza no es vulnerabilidad, son cosas distintas, están íntimamente relacionados en un modelo causal. Entonces, si no somos capaces de operar sobre lo fundamental, y por eso Sendai para mí es más débil que Hyogo, que sí puso mucho énfasis en las causas de fondo, no creo que vamos a remar muy rápidamente hacia adelante. No quisiera ser más positivo, sin embargo, la realidad, el examen, el análisis, las estadísticas, los Global Development Goals, los Sustainable Development Goals, están muy atrasados de lo que pretendían para 2020 y 2022.
Ahora con COVID va a ser peor aún, va a ser mucho más difícil de avanzar. Entonces, es un tiempo de concreción de esquemas, de racionalización de gobernanzas, suficiente de las competencias que existen, que hemos visto y no se puede negar que existen, competencias entre instancias de control. Y con esto de COVID ha habido batallas de turf, como dicen en inglés, turf battles, del papel de cada institución en esto, cuando debe ser más o menos obvio al principio que son ministerios de salud, ¿no? Este no es, ya no es, aunque están amparados por sistemas de emergencia y leyes nacionales de emergencia, etcétera, los que tienen que actuar y controlar exposición y todo demás son ministerios. Pero después, ¿quiénes son? Ministerios de Economía, etcétera. Entonces hay un problema de coordinación horizontal y vertical y de transición en esquemas de gobernanza que no van a ser fáciles porque la historia pesa demasiado, la burocracia pesa demasiado. Hay líneas de continuidad histórica que son difíciles de romper y ningún problema establecido como socialmente relevante en la historia se ha resuelto en un día. Con salud, ¿cuántos años llevó para transitar de salud curativa a salud preventiva? ¿Y cuántos años que los nutricionistas, por ejemplo, peleaban y siguen peleando para ser considerados miembros de la comunidad médica a un nivel igual que un cirujano? Estamos frente a seres humanos, desafortunadamente, pero bueno, ahí vamos. Alan, efectivamente, cada pregunta sigue abriendo los escenarios, pero hemos querido en esta parte de esta conferencia hacerte una especie de un regalo virtual. Hemos querido invitar a un amigo en común nuestro que se ha querido plegar a esta iniciativa y por lo tanto él te va a saludar y te va a hacer una pregunta que ha preparado justamente para ti en esta oportunidad. Te dejo con él. Muy bien, ahí estoy viendo. Alan, buenas noches. Un gusto escucharte y un gusto que nos estés acompañando. Ya has dado respuesta a muchas de mis inquietudes, obviamente, pero tengo una que emergió esta tarde de la lectura de un documento que ustedes han escrito en la red hace pocos días atrás. Un documento de muy buena calidad que recomiendo. Y allí plantean ustedes de que en el mundo mueren anualmente más de 600.000 personas de gripe estacionaria, más de 400.000 personas de malaria, más de 1,5 millones de personas de tuberculosis y más de 700.000 personas de SIDA en el año 2018, algo así. Mi pregunta es, ¿por qué esas enfermedades mortales no han generado la visibilidad y la respuesta global que tiene la pandemia del COVID-19? Me llama mucho la atención y me gustaría que tú nos pudieras iluminar en ese sentido. Bueno, gracias, un gusto verte, Gustavo. Un saludo muy cariñoso. Ya casi no te reconocía, has hecho cambios. Sí, esos datos los pusimos para, y uno pudiera haber puesto 50 millones con la influenza gripe española en 1918 para poner, o se podría haber puesto 210.000 muertos en Haití en un sismo en un solo momento, ¿no? Que es doble lo que hay en los Estados Unidos después de 2 meses. Pero son para llamar la atención y cuáles cosas dirigen la atención de los gobernantes para invertir. Hablamos en términos financieros, pero también en términos de energía y profesionalismo, etcétera, en ciertas cosas y en otras no. Y un poco la insinuación del documento que escribimos es que son desastres de por allá. O sea, son desastres del sur. Son incidencias de riesgo particularmente sanitaria que afectan principalmente a poblaciones en África, la India, Asia, etc.
pero no son de Nueva York. Entonces, es un poco corrupta la interpretación, pero seguramente sigue una línea de análisis correcta, que sencillamente no se ven como cosas que desafían o desafiaran de alguna forma el sistema de control o política dominante y la economía dominante que gira en torno a polos del norte, ciudades, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones, porque de repente esa no es la razón. Pero uno ofrece hipótesis para entrar en procesos de investigación que pudieran conducirnos a entender un poco más cómo es que decisiones se toman. Y estuvimos, creo que en el documento pusimos, cuando menos algo incitó a una respuesta enorme, no integrado ni de colaboración como debe ser, como estamos viendo con pleitos con China, pleitos en la Unión Europea, falta de ayuda, en una cosa que si no jalamos juntos, no vamos en ningún lado. Yo vivo en Costa Rica, donde desafortunadamente vive del turismo en gran parte y no tiene caso que el país no tiene un solo caso de COVID si los países que alimentan su economía lo tienen y no viajen y no los dejen entrar, ¿no? Este es global, es integral. Entonces, lo que intentamos en ese documento, que era muy temprano en la crisis, era identificar algunas cosas que nos parecían importantes para salir de ese enfoque epidemiológico, ¿no? Que el virus, su distribución, las estadísticas, la comparación de modelos y proyecciones, para ir a cosas más de fondo en el análisis y la explicación, ¿no? Pero un gusto verte, Gustavo. Ahí nos vemos en algún momento. Hoy compré una botella de vino de las que probamos en Paraguay. Alan, ¿me escuchas? Sí. Ya. A mí me queda solamente una pregunta de la audiencia que también la voy a hacer bien resumida. Dice, ¿cuáles serían las medidas sociales, tomando en cuenta las realidades de los países latinoamericanos y del Caribe, cuáles serían las medidas sociales más adecuadas para disminuir la vulnerabilidad social? Bueno, eso también es complicado, pero yo creo que lo que esto revela es países que tienen redes de apoyo social, que tienen acciones distintas, desde lo financiero hasta la ayuda mutua, están en una posición mucho más privilegiado para enfrentar lo que es el problema para los más excluidos, los más desavalados, los más sin apoyo. Yo con un webinar que tuvimos el otro día, un amigo de Lima, que está en un proyecto que estoy coordinando, comentó como en Perú se deshicieron de lo que eran los bancos de comida y las cocinas colectivas, porque Perú quería entrar al OECD y no parecía bueno que un país que quería ser de los ricos del mundo tuviera cocinas para los pobres. Entonces los eliminaron y se estaba encontrando en este caso esta situación, esa falta o la necesidad de sustituirlo con otra cosa. Entonces yo creo que los social networks, lo que llaman en inglés, las redes sociales de apoyo que trasciende lo financiero y llega al apoyo mutuo, son un elemento que en común en los países sería necesario. Después, pues, lo social es muy amplio para considerarlo como única solución en países de muy distintas manifestaciones, ¿no? Alan, el tiempo lamentablemente se nos empieza a cortar bastante, pero quisiera aprovechar en esta última pregunta, antes de empezar a cerrar, aparecen conceptos que hoy día están siendo utilizados, tiene mucha relación con lo que señalaba Gustavo, vale decir de cómo las redes sociales, los medios de comunicación
sensibilizan, pueden apoyar, ayudar o no, digamos, en estas situaciones. Eso todos nosotros los gestores en materia de gestión del riesgo de desastre lo sabemos. Entonces, la pregunta, ¿cómo ves tú hoy día el futuro, considerando que hay conceptos de materias que se vienen, que dicen relación con el apoyo psicosocial para poder, ¿cómo se llama?, que ha ido mellando la situación, el confinamiento, la cuarentena, la restricción de libertad de las personas, en cierta medida, son medidas tan extremas que me surge la pregunta, tanto cuánto estas van a mellar esa capacidad de resiliencia para enfrentar los futuros desafíos que se nos vienen por delante, una vez que pasen todas estas crisis. ¿Cómo estás mirando tú hoy día, con tu visión de tantos años en las materias, este tema? Creo que capté, porque el sonido es muy bajo. Yo creo que, bueno, han surgido como reflexiones, temores y múltiples cosas a raíz de esto, incluyendo, bueno, por supuesto, el impacto psicosocial y la influencia en hogares de violencia doméstica y todo un conjunto de cosas. Han surgido preguntas muy serias sobre la libertad, la democracia, el control que se está ejerciendo a través de sistemas distintos de trazar personas y todo lo demás, ¿no? Y entonces yo creo que nunca... Alguien me preguntó qué cambiaría en el mundo después de esto. Lo único que yo sé es que yo cambiaré. No tengo idea exactamente cómo la sociedad va a cambiar. Estoy seguro que muchos individuos van a cambiar en muchas cosas que no van a afectar la estructura de poder en la sociedad, ni su rumbo esencial, pero sí van a ser beneficiosos para individuos y conjuntos. Pero yo creo que lo que es nuestro tema de gestión de riesgo, el tema de gestión de riesgo en general y el pensamiento no puede ser lo mismo después. Ahora, ¿en qué grado las transiciones importantes se darán? ¿En qué grado transformación asociada con resiliencia puede ya ubicarse con mayor posibilidades de logro? Yo creo que vamos a tener que medir día por día cómo va esto, pero creo que la advertencia sobre lo que podía ser y la advertencia sobre lo que quisiéramos que fuese debe estar informando nuestro pensamiento colectivo durante todo el tiempo, porque el desafío va a ser enorme, las cosas van a ser distintas, la nueva normalidad no sé qué va a ser, pero va a haber una nueva normalidad que tal vez tiene un sustrato igual que la vieja normalidad o tal vez tiene uno transformado. Pues aprovecho para agradecer. Yo tengo que tomar un carro ahora, manejar 1 hora y pico a juntarme con mi esposa en el refugio fuera de la ciudad donde ningún bicho me llega. Entonces, un gran gusto verlos. Alan, y lamento muchas gracias. problemas tecnológicos. Muchas gracias, Alan. Sí, aprovechar de despedir, pero quería pedirte si puedes dejar un mensaje, solamente un mensaje para todos los asistentes que están aquí participando respecto a esta gestión de riesgo de desastre, reducción de riesgo de desastre y cómo estamos enfrentando esta pandemia COVID-19. No, yo creo que el mensaje sería, a pesar de lo que hemos ido diciendo de cambios, etc., el tema que manejamos es fundamental. No sé si recuerdan de Ulrich Beck, quien murió demasiado joven, aunque ya era mayor, quien dijo que el siglo XXI sería conocido como el siglo de riesgo. Pero la invitación es de no parcializar ni el conocimiento ni la práctica, de no hacer un dogma, una disciplina de algo que es parte de un problema y ver cuál es ese problema mayor. El problema mayor es desarrollo
en una visión sostenible, igualitaria y de avance en lo que llaman en norte prosperidad, que no es un término muy apropiado para muchas realidades, pero sí capta un anhelo de muchas sociedades. Entonces, en el estudio de gestión de riesgo de desastre, recordar que estamos hablando de estrategias de desarrollo, de contribuir a una meta mayor que reducir el riesgo de desastre. Estamos hablando de aumentar la sostenibilidad de las sociedades en coordinación y colaboración con múltiples otros actores. Entonces significa perder orgullo de romper esos esquemas de divisionismo que siguen persistiendo en muchas partes y ser generoso con el tiempo, el conocimiento, el intelecto y la práctica que podemos dar. Y agradezco mucho a todos los que están presentes por la oportunidad y lamento los problemas tecnológicos, aunque veo a ustedes perfectamente bien. Bien, Alan, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, Gracias. Gustavo, y a los más de Gracias. 70 participantes que estuvieron con nosotros hoy día. Los dejo invitados nuevamente para el próximo miércoles a las 20 horas de Chile, mismo canal, para hablar con el doctor Humberto Marín sobre comportamiento humano en crisis en el contexto de COVID-19. Así que muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Chao, chao Gustavo. Chao. Gracias a ustedes. Bernardo. Chao. Chao, Alan. Adiós, Alan. Chao, Alan. Chao, chao. Nos Gustavo, escribimos. la próxima vez un vino de Casa Ramírez, ¿ah? Por favor. Será. Sí, será. Increíble. Bueno, muchas gracias por invitarme, que estén muy bien. Buenas noches. A ti, Gustavo, Buenas un noches. abrazo. Ok, chao. Chao, chao. Chao.